Cuando el joven Marx se puso a estudiar economía, ya había alcanzado, como decíamos hace un ratito, un enorme conocimiento de la filosofía hegeliana. En 1843 había realizado un estudio muy profundo de la filosofía del Estado de Hegel, y en esos papeles Marx se hacía una pregunta fundamental. ¿Cómo había nacido el Estado en Alemania y qué funciones cumplía dentro de la sociedad germánica y occidental? El problema del Estado, que en sus orígenes era un problema jurídico, una cuestión vinculada al estudio del derecho, se convirtió en Marx, por la intermediación de Hegel y de la escuela hegeliana de izquierdas, en un problema eminentemente filosófico. El Estado cumplía en la sociedad una función muy específica y muy concreta: defender, amparar, proteger los derechos de propiedad de la clase dominante. Marx había sido claro: el Estado no era, como su maestro Hegel en su oportunidad había afirmado, una construcción universal capaz de servir a los intereses colectivos del conjunto de la comunidad, sino que el Estado era, de algún modo, una herramienta jurídica, política y policial al servicio de la aristocracia terrateniente y de la burguesía comercial, financiera e incipientemente industrial en Alemania. Esta idea incipiente de que el Estado cumple una función de protección de los poderosos y de represión de los débiles, condujo a Marx a hacerse una segunda pregunta: ¿cómo había nacido el Estado? ¿Bajo qué condiciones lo había hecho? ¿Y cómo había evolucionado a lo largo de los siglos? Y eso, además de obligarlo a estudiar con mucha dedicación la historia de Alemania y la historia de Europa, sobre todo desde el Renacimiento en adelante, lo obligó a estudiar los vínculos entre la política y la economía, y entre la historia y la economía. Y ahí es donde hizo uso de una herramienta metodológica que Hegel había puesto de moda entre sus discípulos y que era la dialéctica. Hegel había sostenido en casi todas sus obras que la historia universal, tenía un sentido, que el devenir histórico tenía un origen, un principio y un fin, y que entre su principio y su fin, a lo largo de siglos, décadas, años, a lo largo del tiempo histórico, la historia se iba desenvolviendo con un plan, con un sentido teleológico, con una dinámica y un ritmo que no solo podían ser encontrados por el ojo atento del filósofo, sino que estaban implícitos en eso que Hegel llamaba el absoluto, y que, para simplificar, podemos llamar, con un término más común y más vulgar, como Dios. Dios había creado al mundo con un plan, y la historia era el desenvolvimiento de ese plan. Y ese plan y su desenvolvimiento histórico tenían un ritmo, una cadencia, una forma de expresarse. Y ese ritmo, esa cadencia, esa forma de expresarse, Hegel la llamó dialéctica. Para Hegel,
la historia era un sinfín de conflictos entre el orden establecido y la transformación de ese orden establecido, entre lo que es y lo que potencialmente podía ser, el conflicto entre lo viejo y lo nuevo, entre el progreso y la conservación. En última instancia, entre la razón y la ignorancia, entre la fe y la falta de fe. El mundo era una combinación de polos opuestos, de infinitas combinaciones opuestas que a lo largo del tiempo iban generando a su vez síntesis. Esas síntesis incorporaban elementos tanto de lo existente como de su potencial transformación. Y en esa simbiosis entre permanencia y cambio, entre transformación y estabilidad, entre equilibrio y ruptura, estaba, de alguna manera, el secreto de la historia. La síntesis entre lo existente y lo por existir, entre lo establecido y lo por venir, era lo que de alguna manera le daba un sentido, una finalidad, un recorrido que podía de alguna manera, si no predecirse, por lo menos entenderse y estudiarse. La historia entonces tenía un ritmo, tenía una finalidad, y la dialéctica era la herramienta metodológica, técnica, práctica, que le permitía al filósofo, al historiador, al estudioso de la política, al estudioso de la economía, poder comprender los hechos históricos en el marco de esa larga duración que implicaba la historia de la humanidad, sus ritmos, sus avances, sus retrocesos, sus conflictos. Hegel venía a poner, de alguna manera, en cuestión la tradicional idea de que el tiempo histórico era unilineal, progresivo, de alguna manera muy parecido al ritmo cardíaco, con una frecuencia siempre estable, siempre regular. Para Hegel la historia estaba formada por grandes rupturas, por grandes conflictos, por grandes contradicciones, que por momentos ralentizaban el tiempo histórico y por momentos lo aceleraban, y que hacían que la historia fuera algo mucho más complejo que una línea de tiempo o que un devenir medible por las agujas de un reloj. Marx, que conocía muy bien esto, lo que hizo fue aplicar la dialéctica al estudio primero de las sociedades europeas y después de la economía europea. Y el uso de la dialéctica le va a permitir a Marx entender los ritmos que la economía capitalista, que el capitalismo había tenido desde sus orígenes y en su desarrollo. Él veía en la historia del capitalismo la historia de la lucha, del conflicto, de las desarmonías entre aquellos que poseían los medios de producción y aquellos que solo poseían su trabajo y su esfuerzo personal como único medio de vida. A eso Marx le va a llamar, con el tiempo, la lucha de clases. Porque la lucha de clases, el conflicto de clases, es la expresión dialéctica en la sociedad, en la economía, en el mundo del capitalismo, de dos polos opuestos. Aquellos que controlan los medios de producción, la tierra, la tecnología, el capital, y aquellos que no tienen nada, aquellos que no disponen de la tierra, no disponen del capital, no disponen de la tecnología, que solo disponen de su trabajo y de su esfuerzo personal para ganarse el sustento y poder sobrevivir. Para Marx, la historia del capitalismo y la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y esta concepción, que para algunos puede ser muy simplista, encarna en realidad una enorme complejidad. Porque para Marx, dialécticamente, la lucha de clases es de algún modo el conflicto principal que explica todo el devenir de la historia humana. Porque en última instancia es el conflicto y no la armonía
es la ruptura y no el equilibrio lo que explica, ejemplifica y le da sentido a la historia y a la realidad.